Quiero hoy hablarles del tema de la mesa a la misión. Dos palabras con M, de la mesa a la misión. Y miren, les platico un poquito antecedentes de esto que voy a hablarles. Jesús ya les había dicho a sus discípulos en Hechos 1, versículo 8, que es un pasaje muy conocido, les dijo, pero recibiréis poder. ¿Se acuerdan de este pasaje? Si me lo ponen en Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces viene Jesús y les dice, hay una promesa de parte del Padre que el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, pero esto es con un propósito, que ustedes van a ser testigos de mí en diferentes lugares. Ellos estaban en Jerusalén y dijo, aquí en Jerusalén ustedes van a testificar de mí, pero no solo en Jerusalén, sino que van a salir a toda Judea y luego van a ir a Samaria y luego van a ir hasta lo último de la tierra. O sea, ustedes van a seguir yendo a otros lugares y cuando Jesús les habla esto, muy posiblemente ellos no entendían las palabras o la dimensión de lo que les estaba diciendo a través de esta promesa del Espíritu Santo que iba a estar con ellos. Él les estaba diciendo, van a salir de su territorio, van a ir a lugares que antes no habían ido, que no habían visitado, y muchos de ellos no habían salido nunca ni de sus ciudades, estaban ahí, pero el Señor les dijo que los enviaría a lugares que ni siquiera imaginaban. Y Hechos 1:8 comienza a cumplirse en Hechos 8:1. Y quiero que lo veamos, por favor, Hechos 8:1, y empieza diciendo que Saulo consentía en su muerte, y eso lo vamos a hacer una pausa ahí, ahorita al ratito regreso a eso, pero leemos lo siguiente, dice, en aquel día, ¿qué pasó? Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén, donde estaban, donde les dieron esta promesa, les dijeron que va a venir sobre ustedes y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y empieza a decirles, y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Vino el cumplimiento. Todos fueron esparcidos, empezaron a irse por las tierras de Judea y de Samaria, lo que ya les había dicho, salvo los apóstoles. Y esta persecución empezó a facilitar que el evangelio fuera a otros lugares, porque estaban concentrados ellos únicamente en Jerusalén. Pero al momento de que viene esta persecución y tienen que salir, ellos van llevando la semilla y esparciéndola por diferentes lugares, y todos salieron excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, sin duda alguna por orden del Espíritu Santo. Si los apóstoles se hubieran marchado también, bueno, esto hubiera destruido lo que era la iglesia primitiva. Pero ellos se quedaron en Jerusalén y fue hasta este momento como un cuartel general que después se mudó a Antioquía y a otros lugares. Pero en este momento se quedan los apóstoles y todos los demás empiezan a esparcirse. Ahora voy a la primera parte de Hechos 8:1, que decía, y Saulo, hablando que es Pablo, Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién estaba hablando ahí? ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Esteban. Y lo que quiere decir que él expresó una fuerte aprobación de la muerte de Esteban, que fue apedreado. El apóstol Pablo, uno de los más importantes, o yo creo que el personaje más influyente del cristianismo, aparte de Jesús, fue él influido por personas. Y hoy quiero hablarles de tres personas que fueron clave en la vida de Pablo, que son Esteban, Ananías y Bernabé. Estas tres personas. Y a través de sus vidas podemos ver lecciones de tres cosas: de obediencia, de fe y de discipulado. A ver, ¿se las aprenden? Obediencia, fe y discipulado. Y vamos a ver en cada uno de ellos estas tres áreas. Le estoy espoleando el mensaje. Obediencia, fe y discipulado. Estas tres cosas las vamos a ver en las vidas de ellos. Ahora, entonces, ¿quiénes son estos personajes? Vamos de uno por uno. Punto número 1, el primero es Esteban. Esteban, él dio un testimonio que causó un impacto en la vida de Pablo o de Saulo.
Esteban, ¿quién fue Esteban? Esteban fue uno de los 7 hombres elegidos por los discípulos poco después de la resurrección, para atender y ayudar a las viudas de la iglesia, de tal forma que los apóstoles pudieran estar libres para las tareas espirituales. Entonces, vamos a ver la historia esta en Hechos 6, versículo 1. Tengan sus Biblias abiertas ahí en Hechos, porque vamos a estar leyendo varios pasajes que nos cuentan estas historias. Hechos 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Empezaron a decir los griegos: oye, estos judíos están dejando sin proteger a las viudas. Y empezó a haber mucha murmuración. Pero entonces, dice el versículo 2, los 12 discípulos apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Empezó a haber presiones externas y ¿qué podían haber dicho? Ay, sí es cierto, no quiero que hablen mal de mí, voy a atender a las viudas, pero dejaban la predicación de la palabra. Entonces dijeron: esto no es justo, tenemos que seguir predicando la palabra, ¿qué vamos a hacer? Y en versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, y vean cómo los describe a estos 7 varones, las características que tenían que tener. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estos 7 varones que tenían que tener estas características eran meseros. Ellos se iban a encargar para servir las mesas. Ahora, si tú tienes un evento y contratas un mesero, ¿qué pides del mesero? Pues a lo mejor buena presentación, rapidez, que no se te caigan los platos o no sé qué, algo. Pero aquí vean las características que ellos pedían. Eran 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A eso les vamos a encargar, que se encarguen de servir las mesas. Y entonces dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? Vean, en primer lugar dice que eligieron a Esteban. Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y sobresale cómo lo describen a Esteban con los demás, que eran 7 en total. También estaba Felipe, también estaba Prócoro, estaba Nicanor, estaba Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y dice ahí que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En el lugar que estaban, en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto fue lo que sucedió en Jerusalén. Dijeron: no vamos a desatender a las viudas, pero tampoco vamos a dejar de predicar la palabra. Entonces hacen esta reunión y por logística ellos arman este plan y dijo: vamos a escoger a 7 varones que tengan estas características y a ellos los vamos a poner para que se encarguen de las mesas. De ahí surge el mensaje, que es de las mesas a la misión, que se encarguen de las mesas. Pero luego el siguiente versículo, el 8, dice que y Esteban, lleno de gracia y de poder, que ya lo sabíamos, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, pues no se iba a encargar él de las mesas, pues sí, pero tuvo tiempo para cumplir con su responsabilidad y además seguir predicando la palabra de Dios. Pero él era responsable, cumplía con su responsabilidad. Esteban fue el más prominente de los 7 diáconos elegidos para servir las mesas, pero además de cumplir con su deber como tal, él fue un poderoso predicador y encontró tiempo para hacer el trabajo especial que le había asignado de servir las mesas. Él no era un miembro de la iglesia dominguero, no era un calientabancas, no era alguien que pues ya cumplí con lo mío, ya me voy, adiós. No, él seguía sirviendo al Señor aquí y allá y donde quiera que anduviera. Él seguía predicando la palabra, cumplía con servir las mesas, atendían a las viudas, que era responsabilidad de la iglesia, pero luego
él seguía predicando la palabra. Y él encontró tiempo para hacer ese trabajo, hacer más que el trabajo especial que le habían asignado, que era servir mesas. Encontraba tiempo para ir y predicar la palabra y obrar milagros y predicar el evangelio. Sin embargo, pronto encuentra un conflicto en esto que estaba haciendo, porque con los de la sinagoga como que no les gustó lo que estaba haciendo y empezaron a decir que él estaba, lo llevaron al Sanedrín porque lo acusaron de blasfemia. Dijeron, él está blasfemando con lo que está haciendo. Y entonces en Hechos capítulo 7 él se presenta ante este grupo religioso y empieza a presentar su defensa. Y en esta defensa él hace una narración que está muy interesante del Antiguo Testamento, y vemos cómo los va llevando de la mano y va enlazando diferentes eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento, hasta que llega al punto en que él enfrenta a los que lo estaban escuchando. Resume esta historia del Antiguo Testamento, pero luego lo señala con el dedo acusador, y esto no les gustó a ellos y se empiezan a enojar, y entonces lo arrastran y lo sacaron de la ciudad y van y lo apedrearon. Y Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia cristiana. Pero por el testimonio de Esteban, muchos se convirtieron y se unieron a la iglesia. O sea, fue tanto el impacto de lo que sucedió en este momento, de la valentía de él, de poder predicar el evangelio y no temer a decir la verdad, que no le importó su vida. Y fue el primer sacrificado de la iglesia cristiana cuando lo apedrearon. Y entre los que estaban ahí, cuando fue apedreado, estaba Saulo de Tarso. Y entonces esta es la primera de 3 personas que quiero que veamos que tuvieron una influencia sobre Saulo de Tarso. Saulo estaba ahí presenciando esta ejecución de Esteban. En Hechos 7, versículo 51, encontramos las palabras cuando él da su defensa y habla de lo del Antiguo Testamento, y llega y habla de los profetas y dice, y sus padres, les dice a los del Sanedrín, sus padres son los que mataron a los profetas, y ustedes no son nada distinto a ellos. Le dice aquí, duros de cerviz, Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, hablando de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes mataron al Salvador del mundo, ustedes mataron al Mesías, ustedes lo entregaron, igual que sus padres mataron a los profetas. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él enfrentó la muerte con valor. Y lo hizo como lo hizo su maestro Jesús, ante las acusaciones de falsos testigos, porque él oró por los que lo estaban apedreando y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que hizo Jesús cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él rogaba por el perdón de sus perseguidores y luego encomendó su alma a Cristo. Y él, mientras estaba siendo apedreado, él de alguna forma estaba viendo la gloria de Dios, porque él tenía sus ojos puestos en algo superior, en algo mayor, y no le importó su sufrimiento, su sacrificio. Él no sentía las piedras, bueno, sí sentía las piedras, pero no veía eso con tanto peso como el peso de gloria de estar viendo al Señor Jesús, que yo lo veo a la diestra del Padre. Y empezó él a estar conectado con el Señor mientras lo apedreaban, y antepuso
la gloria de Dios antes que lo que le pudiera pasar a él. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo, aquel que los que fueron a apedrear a Esteban, se quitaron sus ropas, se quitaban sus mantos y lo ponían a los pies de Saulo. Yo aquí se los cuido mientras ustedes lo matan a él. O sea, él estaba consintiendo lo que estaban haciendo. Vi comentarios que creo que se quitaban sus túnicas para poder tener libertad y poder, o sea, que no me estorbe aquí las telas para poder echar buenos lanzamientos aquí de las piedras y matar a este hombre. Y lo lapidaron ahí, lo golpearon, mientras se quitaban sus túnicas y las ponían a los pies de Saulo, y él consentía lo que estaban haciendo. Pero él estaba presenciando mientras Esteban estaba viendo la gloria de Dios. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, como ya lo habíamos leído, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar, ¿a quién? A Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Fue una gran pérdida. Este hombre que hacía milagros, este hombre que predicaba, este hombre valiente que se atrevía a desafiar a estos religiosos. Versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La muerte de Esteban tuvo notables consecuencias. La persecución posterior que vemos en este hecho llevó que la predicación llegara a muchos lugares, porque la gente fue esparcida. Y así como las semillas, vemos ahorita que ventea que hay semillas de árboles ¿de qué árboles? De palo de rosa, vemos ahí volando, que vemos de las ceibas, ¿no? Vemos ahí como algodoncitos así volando, y llega a lugares muy lejos esa semilla. Bueno, cuando fueron esparcidos por esta gran persecución, la semilla del evangelio llegó a muchísimos lugares. Y en Hechos 11, versículo 19 me dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, me dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En ese momento ellos únicamente le hablaban a los judíos, no a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es judío. Pero ellos iban y compartían el evangelio, y si sabes que Cristo murió y resucitó y está a la diestra del Padre, y tú puedes ser salvo a través de él. Él es el Mesías que estábamos esperando. Y se iba el evangelio esparciendo a diferentes lugares, y pasaron por Fenicia y pasaron por Chipre y llegaron a Antioquía. ¿Qué lecciones podemos aprender de este hombre? Si me ponen la imagen, es que, bueno, pues Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, un hombre que causó tal impacto por su forma de ser, por su carácter que tenía, que mostraba que era un creyente comprometido. Les digo, no era un calientabancas, no era nada más un dominguero, no era uno que de repente aparecía. No, él estaba comprometido con Dios, él estaba comprometido con el cuerpo de Cristo, él servía, él se encargaba de su función de las mesas y de cuidar a las viudas, porque era la misión que le habían puesto. Pero él seguía predicando la palabra, y él seguía llevando el evangelio, y él seguía orando por los enfermos y estos sanaban, y él seguía operando de forma milagrosa. Él predicó con valentía, aunque le costó la vida. Él no temió, no tuvo temor de decir la verdad. Y a veces nosotros tenemos temor con nuestros amigos, que ni sepa que soy cristiano, porque me va a criticar, me va a decir aleluya, no sé qué te va a decir. Ya te lavaron el cerebro, muy santito. No sé qué te puedan decir, ¿verdad?, tus amigos. Pero a veces tenemos miedo del qué dirán, y a él no le importó ni su vida, no le importó. O sea, ¿tienes valor como para decir yo soy de Cristo? Yo soy de Cristo. No importa lo que me digas, no importa que me critiques, yo estoy bien con mi Padre. Yo soy de Cristo, no tengo temor de decir la verdad. Es que ese ya es bien distinto, ese ya no dice maldiciones. Te dicen en el trabajo, te castiga tu mujer porque no tomas, o no sé qué te digan, ¿no? Ya te tienen ahí bien enmaizado. Te empiezan a decir cosas, pues sí,
Mi vida es diferente. Yo he decidido hacer un cambio en mi vida por Cristo. Yo decidí servir a Cristo, seguir a Cristo, y quiero hacer bien las cosas. Y no temo decir la verdad. Él perdonó a sus enemigos como lo hizo Jesús. Y en esa oración, yo me imagino que cuando él estaba siendo apedreado, imagínense la imagen ahí, la escena donde Pablo o Saulo en ese momento estaba con la ropa de los que lo estaban apedreando, estaba ahí cerquita y estaba escuchando lo que él estaba orando, que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto tuvo que haber golpeado su corazón, y dices: ¿cómo está haciendo eso? Si lo están maltratando, ¿cómo él está perdonándolos? O sea, yo sé que es ojo por ojo, diente por diente, yo sé que hay que vengarse, pero este hombre que era sanguinario, Saulo, escucha eso: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y fue confrontado con el amor y con el perdón de Dios a través de la vida de Esteban, y su oración de perdón hacia ellos pudo influir en la conversión de Saulo. Y Saulo aprobó su muerte, pero no pudo olvidar su testimonio. Este hombre tuvo un testimonio poderosísimo, aunque fue la única vez que estuvieron juntos. No cruzaron palabras, pero el estar viendo su comportamiento, el estar viendo cómo él respondía ante estas acusaciones falsas, el estar viendo cómo al ser agredido, cuál era su respuesta, que era una respuesta de perdón. Saulo fue golpeado fuertemente. Dios usa tu testimonio para sembrar semillas en los corazones de otros. ¿Qué testimonio estás dando? ¿Qué es lo que ven de ti? Pues la muerte de Esteban indudablemente también fue un factor que influyó para que Saulo de Tarso aceptara a Cristo. En Hechos 22:20 dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, esto lo está diciendo Pablo, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Yo estaba de acuerdo en que lo mataran, pero algo pasó en Saulo que fue el único momento, nada más un instante que tuvieron juntos, pero eso fue suficiente para que fuera golpeado en su corazón. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Estamos dispuestos a vivir una vida de testimonio, aunque implique sacrificios? ¿Estás dispuesto? Aunque implique sacrificios, ¿estás dispuesto a decir: yo voy a dar buen testimonio? Y no importa lo que me digan, y no importa que me critiquen, y no importa que me cueste, yo voy a dar testimonio de Dios. Y la gente te está viendo, la gente ve tu testimonio, donde quiera que andes. Tú no crees que nadie se da cuenta, pero andas ahí en el súper y andan viendo qué compras. Traes el carrito ahí vamos para ver el fútbol ahorita. Es que no es para mí, es para mi compadre. Yo nada más llevo el Six pero que es el que le gusta, el que me lo encargó. Bueno, pues ahí te están viendo. No tienes que dar ni explicaciones, ya te vieron, ¿ya qué? Y a veces te haces cínico y no te importa que te vean, ya tú lo ves normal, es lo peor. Pero la gente te está viendo, ve cómo te comportas. Llegas a la tienda y se tardaron tantito en atenderte y empiezas a reclamar, y que yo tengo mis derechos, y empiezas: órale, mira hermanito, cómo, y no sabes que te están viendo. Se cierran el coche y de repente sacas la mano, no para saludarlo, sacas la mano para algo, ¿verdad? Al que te cerró ahí, y le dices ahí quién sabe qué tantas cosas. Y crees que nadie te está viendo, y sí estás siendo visto. Pero aún las cosas, cuando crees que no te ven, hay alguien que te está viendo. Pero tus vecinos te están viendo. Ven cuando te gritas con tu esposa o tu esposo, o que le gritas a los niños y que ya me voy a ir de aquí, y empiezas, no sé, que haya, ¿verdad? Ahí en tu casa. Que ven lo que haces, ven lo que dices, ven lo que no haces, ven lo que no dices. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu jefe. Qué vergüenza que tu jefe, el tiempo que te está pagando, tú le robas porque llegas tarde, o estás haciendo otras cosas que no debes,
te están pagando un tiempo pagado para que trabajes y tú andas en otra cosa. Tus amigos te están viendo, pero ¿sabes qué? También tus enemigos te están viendo lo que haces o lo que no haces. Así como el caso de los acusadores de Esteban, entre ellos Saulo de Tarso, estaban viendo su forma de comportarse y eran sus enemigos. Tus enemigos también te ven a ti. Aquellos que te critican, aquellos que no te quieren, están viendo cómo te comportas y tu testimonio va a afectar a los demás. Número 2, quiero hablar de Ananías. Y aquí vemos, ¿se acuerdan? La segunda palabra era, la primera era testimonio, la segunda era obediencia. Y aquí vemos una obediencia que transforma. Ananías de Damasco tuvo una visión mediante la cual Dios le dice que tenía que ir y bautizar a Saulo de Tarso. Y al principio dudó porque dijo, es que yo sé quién es ese Saulo, me da miedo ir con él, yo sé lo que este hombre anda haciendo, pero Dios lo tranquilizó y le dijo, no te preocupes, ve, porque este es un instrumento escogido que yo tengo. Y fue entonces, impone las manos sobre Saulo y él recobra la vista y luego fue bautizado por el Espíritu Santo. Ananías quiere decir Yahvé o Jehová ha obrado con gracia, Dios ha obrado con gracia. Ahora, no confundamos con otros Ananías que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 5 habla de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de esta historia de Ananías y Zafira? Estos que vendieron un terreno y que no dieron el dinero completo y quisieron engañar al Espíritu Santo y cayeron muertos. No es ese Ananías, este es otro Ananías. El Ananías que les digo es un seguidor de Jesús que vivía en Damasco, un varón piadoso según la ley. Y es un hombre que fue y amparó a Saulo de Tarso cuando estaba en una necesidad, cuando estaba sin comer y estaba sin poder ver por varios días. Por orden de Dios él va y ora por él, impone las manos, recobra la vista a Saulo y recibe al Espíritu Santo. Este es el que estoy hablando. Y esto lo hizo inmediatamente obedeciendo a Dios después de la conversión de Saulo, cuando tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo. Y hay otro Ananías que viene en la Biblia, que es el hijo de Nebedeo, un sumo sacerdote. Ese es otro caso, es alguien que luego mataron los celotes. Los celotes es un grupo, no crean que los celos, ni los elotes tampoco, no. Celotes con Z, ellos se encargaron porque eran simpatizantes de los romanos. Pero bueno, acompáñenme a Hechos 9, versículo 1. Vamos a retomar aquí la historia. ¿Qué es lo que sucede con Saulo? Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Jesús le da instrucciones. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero aquí el versículo 10, vean, dice, había entonces, o por otro lado, o sea, esta es parte de la historia. Saulo tiene su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Pero en la ciudad de Damasco, Dios está haciendo otra operación, o sea, y así funciona Dios. Dios prepara todo, aunque tú no sabes, Él está obrando por otro lado. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y le da instrucciones precisas, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. O sea, Dios le está revelando lo que está sucediendo en otro lado, y Dios preparando todo el terreno. Ahí está alguien que está orando, que se llama Saulo y es de Tarso.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, él ya te vio a ti en una visión, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, no me hagas ir ahí, a lo mejor tú no sabes esto. Me imagino aquí a Ananías: a lo mejor te voy a dar una información que tal vez tú no sepas. Este hombre anda persiguiendo a los que te buscan a ti, a los que te siguen a ti, los anda prendiendo. O sea, tiene autoridad para hacer esto. Tiene cartas que le dieron para poder ir contra los que son del camino. Pero entonces Dios le dice: ve. A ver, vean este versículo que dice, le dice Dios: ve, porque instrumento escogido, yo lo escogí, tú ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Se acuerdan que nada más le predicaban a los judíos? Pero dijo: pero es que yo escogí a este para que le predique a los que no son judíos, a los gentiles. Instrumento escogido es este, pero no solo va a ir a los gentiles, este también va a ir a los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17, fue entonces Ananías, o sea, él obedeció inmediatamente. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, y me llama la atención cómo lo nombra. ¿Cómo lo llamó? Hermano Saulo. O sea, antes era un enemigo, antes era el perseguidor de la iglesia, pero ya con esto que le dijo Dios, inmediatamente entró a la casa. Obviamente que tenía miedo, dijo: ¿y si me equivoco? ¿Qué tal si sigue de sanguinario este? Va, ora por él y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Vino el Espíritu Santo sobre él porque Ananías obedeció, hizo su parte y fue y oró por él. ¿Qué lecciones podemos aprender de este hombre, de Ananías? Bueno, una, que escuchó la voz de Dios. Era alguien que estaba en contacto con Dios, es alguien que estaba sintonizado con Dios, alguien que tenía sus antenitas paradas a la voz de Dios. Y a ver, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? Y pudo reconocer la voz de Dios, pero además respondió con honestidad, porque le dijo: Señor, yo he oído mucho de este hombre. Este anda persiguiendo a los de la iglesia, ¿qué voy a hacer? Pero entonces el Señor le dice: no te preocupes, yo lo escogí, yo lo separé para mí. Y él entonces obedeció. Hay una imagen de esto, por favor. Obedeció aunque temía a Saulo, y confió en la soberanía de Dios. Fue y llamó a Saulo hermano y oró por él. Y como la gracia que yo he recibido, ¿por qué no voy a ir a darle a otros? Lo que recibes de gracia, darlo de gracia. Si Dios me perdonó a mí, ¿por qué yo no voy a ir a perdonar a otros? Yo también, ¿quién soy yo para yo detener esta bendición? Señor, si tú quieres que yo lo haga, yo voy a ir valientemente y voy a obedecer a lo que tú me digas que haga. Y este Saulo que oró, lo llamó a Saulo hermano y oró por él, y fue el instrumento para que Pablo recobrara la vista y recibiera el Espíritu Santo, y que fue la preparación para lo que Dios iba a hacer a través de la vida de Pablo, el hombre más influyente que encontramos en el cristianismo, fuera aparte del Señor Jesús, después del Señor Jesús. Nuestra obediencia puede ser clave en la vida de otros. Cuando vas y Dios te dice: háblale a él, compártele de Cristo. Pero es que me cae bien gordo, no sé, me peleé con él hace 28 años y pues sigo en el pleito. Ve a hablar con él, ve y perdónalo, ve, ora por él. Está pasando una necesidad, quiero que vayas, y Dios te pone eso en tu corazón, y estás con la lucha: obedezco o no, será mi carne. Bueno, pues aprendamos a oír la voz de Dios y poder orar por los que te maldicen incluso. Y nuestra obediencia puede ser clave. ¿Cómo puedes aplicar esto?
yo te pregunto, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios aun y cuando no entendemos su plan? Porque luego Dios nos pide cosas que no entendemos y no tienes por qué entenderlas. Pero ¿estás dispuesto a obedecer a Dios aunque no entiendes tu plan? Aunque te pida cosas que parezcan locas para ti, lógicas. Sé obediente, sé valiente, haz cosas, si Dios te las pide, que no tengan lógica. Ora y bendice por aquellos que te persiguen. Ve y ora a lo mejor por los enfermos, y dice, oye, está tal persona enferma, ve a orar por él, impon las manos y, Señor, pues si tú me das, pero es que si no sana, ese es el problema de Dios, tú ve a orar por él. O sea, Dios sabrá, si Dios te está guiando, tú hazlo. Tú lo tienes que hacer, es todo, obedece. Ve y ora por los necesitados, ayúdale a los ciegos a ver, así como Saulo estaba ciego y fue, en ese momento estaba cegado y fue y oró por él. Hay muchas personas que son ciegos espiritualmente y necesitan que tú vayas a ayudarles a ver, que tú vayas a orar por ellos. Ora para que reciban el Espíritu Santo, que venga este bautismo del Espíritu Santo, y tenemos que movernos en lo sobrenatural y obedecer a Dios y seguir su dirección. La tercera persona que quiero que veamos es Bernabé. Bernabé es el mentor que apoya. Me habla aquí de discipulado. Bernabé vivía en Jerusalén cuando se fundó la iglesia, pero él era originario de Chipre. Él no era de Jerusalén, él era de Chipre, pero estaba en Jerusalén y incluso fue uno de los primeros convertidos al cristianismo, primo de Juan Marcos. Su verdadero nombre era José, pero los cristianos lo conocían como Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Y es que esta era su forma de ser, era alguien que consolaba, y él era el hijo de consolación, lo llamaban. Era un varón bueno, dice Lucas en Hechos 11:24, alguien lleno del Espíritu Santo y de fe. Y miren, cuando Saulo se convierte, llega a Jerusalén, pero descubre que los cristianos que estaban en Jerusalén pensaban que él era un espía y no querían juntarse con él, porque pues dijeron, oye, este es el que anda persiguiendo a la iglesia, ¿quién va a querer juntarse con este loco, o sea, desalmado, va a venir a hacernos daño? No se junten con él, no le hagan caso, este es un espía que está viniendo aquí con nosotros. Pero entonces Bernabé fue y lo presenta a los apóstoles y les dice, y los apóstoles, la columna de la iglesia, y les dice, ¿saben qué? Este hombre verdaderamente está convertido. Él confió en él. Él estaba convencido y los convenció a ellos de su conversión. Él es alguien que es sincero, él es alguien que quiere servir a Dios, es alguien que llamó a Dios. No, este ha de ser un espía, nos hizo ya mucho daño. Y muchas veces nosotros etiquetamos a las personas y ya no les damos ninguna oportunidad. Y porque un día atropellaste a un perro y eres un mataperros y ya nunca te quitan lo de mataperros. Y a veces dices, no, este era un vil pecador, este es bien mujeriego, o este es bien borracho, o este es maldiciente, no sé. Y etiquetamos a las personas, pero las personas como tú y yo, cuando tenemos encuentros con el Señor Jesucristo, nuestras vidas son transformadas. Y así como queremos que nos tengan paciencia nosotros tenemos que tenerla con otras personas. Y tenemos que ser misericordiosos y amorosos. Si Dios es paciente, ¿quién soy yo para no tenerles paciencia a ellas? Si Dios me tuvo paciencia a mí, ¿por qué yo no se la voy a tener a otros? Y a veces queremos que las personas cambien en una semana. O sea, se convirtió ahorita y queremos que para la semana que entra ya caminen en perfección, cuando a nosotros nos ha tomado años ir aprendiendo cosas, ir dando pasos. Y mucha gente ha sido paciente con nosotros, o mismo Dios. Pero entonces él va y de alguna forma Bernabé abraza a Saulo y dice, no te preocupes, tú vienes conmigo. Y va y lo presenta a los apóstoles y le dice, no, miren, calmados, no es un espía. Él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, él es una nueva criatura, es una nueva persona, no es el mismo. Hechos 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles,
y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, cuando fueron a Damasco, él empezó a predicar y empezó a decir a los gentiles, les empezó a decir también: oye, hay un camino que es Cristo, puedes tener salvación a través de él. El Mesías que estábamos esperando es él, es Jesús. Y entonces fue Bernabé el que presenta, el que representó a los apóstoles en Antioquía, cuando por primera vez van con los gentiles y fueron evangelizados, y muchos se convirtieron. Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero después, vean lo que hizo: fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. O sea, fue a buscar: ¿dónde estás, hermanito Saulo? Vengo por ti, vente. Y a veces tú tienes que pasar por alguien para traerlo a la iglesia. Tal vez tienes que cobijarlo, tienes que abrazarlo, tienes que irlo encaminando, coacharlo, dirían algunos. Y él fue a buscar a Saulo de Tarso, y se congregaron, dice el versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Acompáñame por favor a Hechos 13:1, porque aquí empezamos a notar algunas cosas. Porque Bernabé se le pegó a Saulo y se convirtió en su compañero, o lo hizo su compañero. Así como tú puedes ser mentor de alguien, o te le puedes pegar a alguien para que te discipule. Bueno, aquí vemos esta relación de Bernabé con Saulo. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y menciona ahí, vean, en primer lugar menciona ¿a quién? Bernabé, y después menciona a Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y al último menciona a Saulo. Todos estos estaban ahí, en este lugar estaban congregados, estaban ahí en Antioquía con los profetas y los maestros y estos hombres, Bernabé, y luego menciona a otros, y al último menciona a Saulo. Pero dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme, vean el orden, a Bernabé y a Saulo. O sea, el importante aquí es Bernabé. Saulo era el aprendiz. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, que era irle a hablar a los gentiles, a los no judíos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y encontramos aquí una gran contribución de Bernabé, porque él fue dedicado totalmente a ir a los gentiles, y él aceptaba a los gentiles, porque al principio los judíos no querían tener nada que ver con los gentiles. Pero Bernabé fue usado para decir: es que si ellos están en Cristo, son tus hermanos. Para la iglesia y para Bernabé fue un momento crucial, y Bernabé era el jefe, mientras que Saulo era el aprendiz. Además, Saulo era el protegido de Bernabé, vamos a decir. Perdón, sí, dije bien, correcto, no sé si me equivoqué, perdón. Bernabé era el jefe, Saulo era el protegido de Bernabé. O sea, él lo cuidaba, él lo protegía, él lo ayudaba, él lo guiaba, él lo enseñaba, él lo estaba discipulando. Y siempre encontramos que se menciona Bernabé y Saulo, o Bernabé y Pablo, en ese orden. Pero llega un momento cuando van de visita a Chipre, donde era el lugar de nacimiento de Bernabé. A partir de ahí encontramos, por ejemplo, busquen Hechos 13:43. A ver, les doy este ejemplo, a ver si no estoy mal. Pónganme por favor Hechos 13:43.
Dice, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron. Y vean el orden ahora que viene ahí. Ya no dice Bernabé y Pablo. Ahora a partir de ahí ya dice Pablo y Bernabé. Y se ve en el versículo 46. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Entonces Pablo y Bernabé. Y empezamos a ver ya un cambio de orden. Ya Bernabé no está como el jefe y Saulo el protegido. No, ahora el jefe ya se convirtió, o sea, ya creció más que Bernabé, creció Pablo. Y encontramos algunas lecciones aquí en la vida de Bernabé. En primer lugar, creyó en Pablo cuando otros dudaban de él. Él vio su potencial cuando nadie más lo hizo. Y así es que nadie te menosprecie. Hay potencial en ti y hay mucho que tú puedes hacer y mucho que tú puedes dar. Pero ve a los que están a tu alrededor, también hay mucho potencial ahí en ellos. Y tal vez tú debas de discipular a alguien y pegártele y protegerlo y cobijarlo, irlo llevando de la mano y llevarlo a que desarrolle y despegue. ¿Cuál es tu función? Si por ejemplo eres músico, dices, a lo mejor yo voy a agarrarme a alguien y lo voy a ir enseñando en la música, en la adoración. Si estás tú en la computadora y dices, es que yo sé algo de la proyección, pues voy a traerme un discípulo para enseñarle y me le voy a pegar y lo voy a hacer que desarrolle, y a lo mejor luego me va a quitar mi puesto. ¿Sí? Yo ahorita soy pastor, tengo que ir discipulando gente, y yo ahorita estoy aquí por un tiempo, ¿no? Betty y yo estamos aquí por un tiempo, pero después ya no sé hasta cuando Dios diga, pero va a llegar alguien más y va a haber nuevas generaciones. Hay algo que me gusta que nos dicen mucho en Puebla, que mi techo sea que mi techo sea su piso, o sea su plataforma, es decir, las siguientes generaciones. Vamos a decir, mi hijo Héctor, si yo llegué hasta aquí, yo quiero que él llegue de aquí para arriba con mi hijo, pero también así con discípulos. Así tenemos que hacerlo, tenemos que ir preparando el terreno para que otros escalen más alto. Y Bernabé creyó en Pablo cuando otros dudaban de él. Lo llevó a Antioquía y le dio oportunidades, porque si nunca das oportunidades, pues ¿cuándo van a desarrollar? Tenemos que dejar que se equivoque, no pasa nada. Y si hay una equivocación, pues ya la corregiremos, ya veremos qué hacemos, pero hay que ir dando oportunidades. No solo creyó en él, sino que lo discipuló. O sea, dijo, vale la pena dedicarle tiempo. Y fue su compañero en los viajes misioneros. Y esto es importante que nos cuerpiemos, ¿no? Y ¿cuál es tu misión? Si estás yendo a alguna de las iglesias de la Huasteca, pues jálate otro matrimonio, jálate otro y llévatelo. Si vas al centro de rehabilitación, pues vamos preparando más gente para que haga esto. Si eres maestro de niños, necesitamos ayudantes, pues vamos a ponerlos, y al rato estos ayudantes van a ser maestros. Hay mucho por hacer. Él estaba dispuesto a ceder protagonismo cuando Pablo tomó liderazgo, y esto me habla de humildad, porque aquí yo soy el mandamás y todos se me someten y yo soy la máxima autoridad. No es así. La Biblia dice, someteos los unos a otros en el temor de Dios. No hay la máxima autoridad. Todos tenemos que servirnos, todos tenemos que servir mesas, porque es donde empieza esto. Y entonces vendrá tu misión, de la mesa a la misión. ¿Cómo podemos aplicar aquí esto? Bueno, yo te quiero preguntar, ¿estamos invirtiendo en otros para que crezcan en su llamado? ¿Estás invirtiendo en otros? Pero si no, yo te hago esta invitación para que busques a alguien a quien puedas tú ir enseñar. Pero a lo mejor tú te le puedes pegar a alguien para que tú aprendas de otro también. Entonces aquí se trata de estarnos ayudando unos a otros y ser un cuerpo. Haz discípulos, enséñalos, pégateles. A lo mejor hay que pasar por él para que venga a la iglesia, para que venga a la clase, para que venga al discipulado, no sé, a la oración. Invítalo, oye, voy por ti, vamos a la oración, acompáñame, vamos a orar a Dios. Tal vez tengas que al principio de la mano llevarlo y ya después él vendrá solo.
moldéalo, consuélalo. Recordemos que Bernabé era el hijo de consolación. Tenles paciencia, dedícales tiempo, ayúdalos a crecer, impúlsalos, que tu techo sea su plataforma. Que tu techo sea su plataforma. ¿Qué podemos concluir aquí de los manteles a la misión? Bueno, de la mesa a la misión. O sea, todo empieza en la mesa, todo empieza sirviendo. Todos tenemos que estar sirviendo. Hay áreas para todos, para todo gusto. Aquí hay mucho trabajo, hay mucha necesidad, hay mucha tarea que hacer, y tú encajas ahí en el plan de Dios. Y tenemos que empezar en las mesas todos, y tenemos que seguir en las mesas todos. Yo platicaba, lo dije hace rato, no me acuerdo si fue no me acuerdo si lo dije hace rato aquí o lo dije en la reunión pasada, pero hubo una reunión de mujeres hace unos días y me tocó estar aquí, y había varios jóvenes que estaban aquí porque vinieron a apoyar con la música, con la alabanza. ¿Quién creen que sirvió las mesas? Bueno, recogieron las mesas, esos jóvenes, pero ellos venían de músicos. Aquí no hay artistas, aquí todos le entramos parejo. Entonces me dio mucho gusto verlos servir, y así para todos hay trabajo aquí, hay chamba, para recoger sillas, para barrer, para, no sé, cuando ves a alguien nuevo vas y lo saludas, el simple hecho de eso. ¿Cómo estás? Y a lo mejor detectas algo. Oye, pues me gustaría orar por ti, permíteme orar por ti, traes un problema, ok, vamos a orar. No sé, cosas así, no nada más para las fiestas ni para cosas de esas, sino juntarnos para necesidades. Oye, es que mi primo está ahorita en el hospital, vamos a ponernos de acuerdo, dame tu teléfono y vamos a estar orando por él. Cosas que podemos hacer, hay mucho por hacer. Y todo comenzó con Esteban sirviendo en las mesas y se extendió hasta alcanzar la misión. El punto es este: todos queremos ser Pablo, pero no todos queremos ser Esteban, porque Esteban tuvo que pagar un sacrificio. Sin embargo, lo que hizo Pablo fue parte del ministerio, de la extensión de lo que hizo Esteban. Lo que hizo Pablo fue extensión de lo que hizo Ananías. Lo que hizo Pablo fue extensión de lo que hizo Bernabé, porque cada uno de ellos tuvo una parte fundamental. Dios usó a estos 3 hombres para marcar la vida de Pablo. Esteban sembró con su testimonio y eso vino a florecer. Ananías obedeció y oró. Bernabé acompañó y discipuló. ¿Qué tipo de influencia estás tú teniendo en la vida de otros? Que Dios nos use como instrumentos para impactar vidas, ya sea con nuestro testimonio como lo hizo Esteban, ya sea con nuestra obediencia como lo hizo Ananías, aunque tenía miedo y que hizo algo ilógico. ¿Cómo voy a ir con ese hombre? Fue y oró y le dijo: hermano Saulo. Pero también puede ser discipulando a alguien como lo hizo Bernabé. ¿Quién está dispuesto para entrarle en esto? Y dice: yo, Señor, cuenta conmigo en la misión que tú me tengas. Yo voy a empezar en las mesas, pero yo quiero alcanzar esa misión. Ponte de pie conmigo si este es tu deseo, y vamos a orar y vamos a consagrarnos al Señor. Gracias, Señor. Obediencia, fe, discipulado. 3 cosas que necesitamos: obediencia, fe y discipulado. Y vamos a orar. Señor Jesús, ora conmigo. Señor Jesús, yo te entrego mi vida, me pongo en tus manos. Quiero estar conectado contigo, Señor, y no importa el sacrificio que haya que pagar, yo sé que el premio que tú tienes para mí es mucho mayor, y viene a desvanecer toda cosa que venga en mi contra, Señor. Me pongo en tus manos como lo hizo Esteban, Señor. Que mi testimonio vaya e impacte a otras personas.
otros que me están viendo, otros que saben lo que hago, otros que aunque yo no me dé cuenta me están viendo, Señor, que yo pueda ser de bendición y pueda dar luz aún en las tinieblas, que aún mis enemigos puedan verte en mí, Señor. Quiero ser obediente como lo fue Ananías, Señor, y valientemente cumplir tu mandato, Señor, de orar por otros, de bendecir a otros, de hacer cosas que son ilógicas a veces, Señor. Yo quiero, Señor, seguirte, obedecerte, pero también, Señor, como lo hizo Bernabé, dar frutos, Señor, multiplicarme y poder plantar en otros lo que tú me has dado, Señor, poder dar lo que he recibido de ti, Señor, dar de gracia lo que recibo de gracia, Señor, y luego pueda impactar la vida de otras personas, y que de cada uno de nosotros se produzcan Pablos, Señor, diferentes Pablos, seguidores de ti, escogidos por ti, gente que sea usada por ti. No importa, Señor, que ellos brillen más que nosotros, no importa, qué bueno, Señor, más bien que ellos alcancen mayor estatura que la nuestra, que nos rebasen, Señor. Ese es nuestro deseo. No queremos quedarnos estancados, sino queremos, Señor, que tú te muevas a través de cada uno de nosotros. Te bendecimos y te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.